Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, pues a lo largo de mi carrera como psicóloga y en base a diversos cursos que he tomado sobre semiología de la vida cotidiana, sobre logoterapia, sobre desarrollo humano y en sí temas de psicología, hay un tema muy importante y que este día quiero compartirlo con ustedes y es en base a los apegos. Un tema que conocemos mucho, que hemos escuchado mucho, pero que vale la pena que lo hablemos y que conozcamos un poquito más. ¿Me acompañan? I believe in the light I've seen and a life of endless summer days. Bueno, pues entrando ya en sí en el tema, primero debemos de entender o ver qué son los apegos, tener claro esa idea o ese concepto de qué son los apegos. Bueno, pues los apegos son esa dependencia que tenemos como seres humanos hacia algo o hacia alguien que nos hace sentir en paz, que nos hace sentir bien felices, que nos hace mantener un equilibrio emocional. Eso es en sí los apegos, pero ¿de dónde surgen? ¿De dónde se desarrollan? Bueno, pues empiezan desde la infancia. Sabemos mucho que desde que somos bebés empezamos a tener ciertas necesidades básicas que son cubiertas por nuestros padres. Obviamente al nacer somos totalmente incapaces de poder movernos, de poder hablar, de poder decir o expresar lo que necesitamos, y nuestros padres son los que empiezan a cubrir esas partes o esas necesidades. Entonces, conforme el bebé va creciendo o va desarrollándose y va tomando conciencia, empiezan a haber ciertos apegos, empiezan ahí nuestros apegos porque necesitamos del otro para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, ¿no? Como padres obviamente caemos inclusive como papás, saben que en el error de la sobreprotección. Obviamente tenemos desde que el chiquito es bebé y empieza a crecer, tenemos que empezar a crearle como cierta independencia, cierta seguridad hacia lo que puede ser o lo que puede llegar a ser capaz de lograr. Todos esos pequeños logros de enseñarlo a caminar, de enseñarlo a ir al baño, de hablar, todo eso es muy importante. El amor hacia nuestros pequeños debe de ser con mucho respeto, con mucho cuidado y con mucho tacto, sobre todo, ¿no? Porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a tener esos pequeños apegos cuando empiezan a darse cuenta que mamá se tiene que ir al trabajo, que papá se tiene que ir al trabajo, o que me tengo que quedar con abuelita o con abuelito porque mamá tiene actividades que hacer. Empezamos a tener como esas faltas que empezamos a cubrir con algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los chiquitos que que decimos, ay, es que ya se aferró porque no suelta su cobijita, porque la trae para arriba o la trae para abajo y tampoco me deja que la lave porque, bueno, crea un drama el bebé porque le quitaron su cobijita? Esos son apegos. Ahí es donde empiezan a surgir los apegos. Ahí es donde el niño empieza a darle un significado especial a ese objeto, que en este caso es una cobijita, también puede ser un peluche, puede ser un juguete. Empezamos ahí a darnos cuenta que existen esos pequeños apegos a donde nosotros empezamos a darle ese poder a esta cosa material de nuestra estabilidad. ¿Qué pasa cuando esa cobijita la metemos a lavar como papás, o se nos olvidó en la casa de la amiguita, en la casa de los primos, y empieza el drama, empieza esta situación que como papás nos parece gracioso o nos causa así como, ay, no pasa nada, pues es una cobijita, ya te compro otra? No, para el bebé es muy importante y muy significativo porque ya le creó esa dependencia a que le da esa cobijita, le da seguridad, le da tranquilidad, le da calorcito, y es importante para él. ¿Por qué? Porque empieza en el niño a cubrir esa falta, porque en realidad los apegos es cubrir esas faltas que empezamos a tener desde niños. Otra situación muy importante en la infancia
que es cuando los papás cometemos el error a sobreprotegerlos, empezamos a hacer todo por los niños y no dejamos que aprendan, que se desarrollen de manera normal. Fíjense que en semiología de la vida cotidiana habla mucho de esto en un término que se le llama como huella de abandono. ¿Qué son las huellas de abandono? Es esas faltas que empezamos a tener desde niños y que no son cubiertas. Empiezan a sentir como son esos como vacíos que se van creando desde la infancia y que las podemos llevar hasta la vida adulta y porque no fueron cubiertas en su momento por la infancia. Y es cuando empiezan a surgir estas cosas. Entonces, como niños empezamos empezamos a tener ciertas atracciones o ciertos apegos hacia las cosas que no cubrimos y empezamos a crear esas pequeñas huellas de abandono. Entonces empezamos a crecer y como papás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, como les decía, no sobreproteger. Dos, enseñarle a los niños a conocer sus emociones. Desde ahí empieza también esta construcción o esta estructura de conocernos. Como niños empezar a conocer cuándo me enojo, cuándo es que estoy enojado, cuándo es que estoy triste, qué es lo que es estar feliz, empezar a expresarlo. Eso es algo que es bien importante que enseñemos a los niños a desarrollar para que empiecen a autoconocerse, a descubrirse, a saber qué es lo que están sintiendo ante ciertas situaciones, qué es lo que le hace sentir el haber dejado su cobijita o su peluchito en casa de la abuelita, en casa, en el negocio, en el súper. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sintiendo? No podemos hacer menos la emoción del niño que está teniendo en ese momento. ¿Por qué? Porque si nosotros no respetamos esa emoción, si nosotros no le damos un lugar y entendemos, el día de mañana en la adolescencia, en la edad adulta, el niño no aprende o no sabe lidiar con esta frustración, lidiar con esta emoción, y entonces vienen situaciones más delicadas como es el desamparo, como es inclusive hasta el suicidio. O sea, ya hay temas mucho más delicados que no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque desde el principio como niños no lo aprendimos, no lo desarrollamos, o como papás no enseñamos a los hijos a vivir esto. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa después? En la adolescencia, que es una etapa de mucha crisis, que es una etapa de mucho cambio, el chico, al no tener conocimiento de sí mismo, al no saber, haberse visto en este desarrollo de descubrir su capacidad de adaptarse a estos tipos de frustraciones, esos vacíos existenciales, esas huellas de abandono se empiezan a hacer cada vez más sólidas, se empiezan a ser como más sustanciables o más vívidas, que hace que obviamente que cuando yo no pertenezco a cierto grupo, o cuando fulanita de tal no me hace caso, o empiezan el bullying, o empieza ciertas situaciones que hoy en día vemos, obviamente empieza a haber esos apegos, empieza a haber esas dependencias, empieza a haber esas frustraciones que obviamente los chicos lo van desarrollando y lo van haciendo cada vez más catastrófico. Entonces yo creo que la etapa de la adolescencia es de mucho cuidado, es de, inclusive como padres o como adultos o como las personas que estamos alrededor de estos chicos, debemos de ser un acompañamiento, debemos de dar mucho amor a la persona para que también aprenda a amarse. También la adolescencia sigue siendo una etapa de conocimiento, sigue siendo como parte de nuestra responsabilidad como adultos, el estar a la mano con los chicos, ¿no? En ayudarles a decir, bueno, dejarlos ser independientes, pero solamente con este acompañamiento, ¿no? En decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa si reprobaste una materia? Ok, ¿qué te está causando a ti esa situación? ¿Cuál es la emoción que tú estás teniendo? ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, es un acompañamiento. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué decisión quieres tomar? ¿Qué es lo que pasa? Darles mucho amor. ¿Por qué? Porque el adolescente se va a agarrar de lo que pueda.
para poder estar bien, para poder sentirse parte de, para poder sentirse vivo. O sea, la adolescencia, las emociones están a flor de piel. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que hoy en día se están dando muchas situaciones bien delicadas de depresiones profundas, de suicidio, como les decía, que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque está habiendo esta falta de pertenencia, ¿no? Este desapego que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque obviamente ya después, en la vida adulta, ¿cómo se dan estos apegos? Estos apegos se dan inclusive, por ejemplo, a las cosas, a los empleos, a las... como adulto, esta hambre de tener posesiones, de tener economía, de tener dinero, de tener una casa, de tener autos, de tener... ¿Por qué? Porque los vacíos, porque las huellas de abandono se ven reflejadas en el hecho de que este auto yo lo compré, este auto es mío. Sí, pero ¿qué crees? Que este auto no te pertenece, porque algo muy importante que debemos entender en el tema de los apegos es que nada ni nadie me pertenece y yo no le pertenezco a nada ni a nadie. Un auto yo lo podré haber comprado, yo podré tener la factura a mi nombre y demás, pero el día de hoy tú no tienes ese control de que si el carro se te descompone, si te lo roban o si faltas tú y te mueres, o sea, no te vas a llevar nada. Y eso es como ya muy trillado, ¿no? El hecho de que a la hora de que morimos, pues no nos llevamos absolutamente nada. Y esto es un claro ejemplo de decir, no pertenecemos ni al lugar en donde estamos, ni a las pertenencias que tenemos, absolutamente, ni a las personas que están con nosotros, ni siquiera a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra pareja. No pertenecemos, no le pertenecemos a estas personas, ni ellos nos pertenecen a nosotros. Entonces, en la vida adulta, por ejemplo, como les decía, tenemos muchos apegos a las cosas materiales, a los momentos, a los empleos. ¿Cuántas personas están súper inmersas en su trabajo, día, noche, todo el tiempo están pensando en el trabajo, en sus actividades, en lo que tienen que hacer? ¿Y qué crees? Que no vives el momento. Entonces, eso también es apego, estoy inmerso, estoy sujeto a mi trabajo, estoy sujeto a la opinión de mi jefe, a la opinión de mis compañeros, al hacer bien mi trabajo, al tener reconocimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de faltas, porque estoy yo apegada, porque yo tengo una dependencia hacia el qué van a decir los demás, hacia el qué va a decir mi trabajo, al que si yo voy a tener dinero, una casa preciosa, unos hijos en las mejores escuelas. ¿Por qué? Porque dependo de la opinión de los demás, porque dependo a mi trabajo, porque dependo a mi pareja. ¿Qué pasa también en la vida adulta con las parejas? ¿Qué son los celos? Obviamente en las parejas uno de los problemas cruciales que se tienen en una relación amorosa son los celos. Los celos son apegos. Los celos son la dependencia. Ah, no, yo me tengo que casar por todas las leyes, tanto legalmente por la iglesia o vamos, en la religión en la que estemos o en las creencias que tengamos. ¿Por qué? Porque quiero que esta persona me pertenezca. Inclusive escuchamos en las canciones o caemos en la situación en donde le decimos a nuestra pareja, ¿no? No, te voy a amar por toda la vida, yo te pertenezco, tú me perteneces, mi corazón es totalmente, todo mi ser y todo mi corazón te pertenece. Aguas, ojo, esto no es posible, esto no puede ser. Esto estamos hablando de mi vacío, de que si tú te vas, que si tú me dejas, que si tú te alejas de mí, me voy a quedar en la nada, me voy a quedar vacío, me voy a quedar con una frustración, con una tristeza, con un desaliento que me va a llevar a situaciones mucho más delicadas. Entonces, nos damos cuenta que es súper delicado y súper importante no echar en saco roto, no menospreciar estos sentimientos que tenemos. Son focos rojos, son lucecitas que debemos entender y que debemos de cuidar, que debemos de analizar y que debemos de darle un lugar. Porque efectivamente no pertenecemos a las cosas, no nos pertenecen. La pareja, un día de mañana podremos estar uña y mugre y subir y bajar, ir a un lado y al otro,
podemos estar todo el día juntos, pero el día de mañana no tenemos ese control de que si da un temblor o que si se enferma la persona y en el temblor la perdí, o simplemente en el trabajo lo mandan a otro lugar a trabajar. O sea, no podemos crear esa situación donde también estamos limitando a la otra persona de ser, de coexistir en su mundo y entonces estamos inmersos en esta situación que hace que la huella de abandono se acrecente más y el vacío se sienta aún más. Entonces, bueno, son una serie de situaciones en las que nosotros como seres humanos nos damos cuenta y caemos en conciencia de, a ver, momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está afectando tanto esta situación? ¿Por qué me está afectando tanto estos acontecimientos que estoy teniendo? Entonces, todo esto es como un cúmulo de cosas en las que nos damos cuenta que estamos apegados, que estamos inmersos y que debemos de cuidar, ¿no? No podemos depositar toda nuestra energía y todo nuestro ser en las cosas o en las personas. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Primero y lo más importante es crear una conciencia de mí o desarrollar una conciencia de mí y una conciencia de ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es crear una conciencia de mí? Es conocerme, saber quién soy, escucharme, apapacharme, respetarme. Cuando yo tengo una conciencia de mí, es cuando empiezo a tener paz. Podrás tener dinero, podrás tener las casas, podrás tener el mejor empleo, podrás tener los hijos ejemplares, podrás tener muchos amigos, podrás tener muchas cosas, pero si no tienes paz, no tienes nada. La persona que pierde la paz pierde absolutamente todo. Cuando no hay una paz interior, pierdes absolutamente todo. ¿Y qué es perder la paz? Cuando pierdes la paz es porque no te conoces, porque no hay como les dije, una conciencia en mí. Es el estar en el aquí y en el ahora. ¿Quién soy en este momento de mi vida, en esta situación, quién soy? Yo, Monse, ¿quién soy en este momento? ¿Qué estoy haciendo? Es una conciencia en mí. ¿Qué es la conciencia en ti? El saber que tú eres un ser único, eres un ser irrepetible, eres un ser independiente totalmente, en el cual yo no te pertenezco, tú no me perteneces, yo soy un ser único, yo soy un ser irrepetible, yo tengo mi propia energía, mi propia vibración, mis propios sentimientos, pensamientos y demás, de los cuales yo me hago responsable, con los cuales yo camino, con los cuales yo vivo, con los cuales yo estoy en mi aquí y en mi ahora. No podemos estar creando un hecho del pasado o estar trayendo al pasado, es que ¿por qué? Es que si yo hubiera hecho, es que a lo mejor estoy en esta situación porque yo debía haber hecho tal, porque yo tomé esta decisión de manera incorrecta. O estoy pensando en el futuro. No, es que lo que tengo que hacer es esto y esto y esto y esto, porque si no, me voy a caer en una situación mal. No. Ya olvídate de eso. Bien dicen que la depresión es exceso de pasado y la angustia es exceso de futuro. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no estamos en el aquí y el ahora. Y esto tiene mucho que ver con los apegos y esto tiene mucho que ver con la conciencia de mí y la conciencia de ti. Tú como ser único y repetible, yo como ser único y repetible, coincidimos en algún momento de la vida, que padre, como pareja, como hijo, como papá, como mamá, como amigo, como colega, como jefe, coincidimos en este momento, te disfruto, te vivo, te aprendo de ti, tú aprendes de mí, coincidimos, nos acoplamos, qué padre, lo vivimos, lo disfrutamos. Llega un momento de la vida, como todo ser humano, como toda situación, llega un momento que nos tenemos que despedir porque ya nuestra etapa se terminó, porque ya nuestra etapa se concluyó y entonces tengo que cambiar de trabajo o en la etapa de noviazgo tengo que cambiar de noviazgo o inclusive en el matrimonio, ¿sabes qué? Nos acoplamos, nos despedimos, agradecemos y nos despedimos. O en el caso de la muerte, igual, no cerrar esos ciclos. ¿Por qué? Porque yo soy yo, tú eres tú,
yo tengo conciencia de mí, yo tengo el poder en mí y tú tienes el poder de ti en ti, ¿sí? Yo no puedo otorgarte a ti pareja, a ti papá, a ti hijo, el poder sobre mí, sobre mis emociones. Aguas con eso también, y eso es también otro tema que quizás después platicaremos. ¿Por qué? Porque yo no le puedo otorgar al otro el poder sobre mis emociones, ni el otro me puede otorgar a mí el poder sobre sus emociones. Somos seres individuales, somos seres independientes, y a lo cual pues tenemos que entenderlo y respetarlo. Entonces, esto tiene mucho que ver, como les decía, ¿no? Tener bien en cuenta el vivir el aquí y el ahora, el saber que tú eres un ser único, yo soy un ser único, y es la manera en como yo, al vivir, al tener ese momento contigo, al coincidir en ese momento en la vida, yo dejo algo en ti que me va a hacer trascender a través de ti, en ti. Y tú vas a trascender en mi vida en alguna situación. Pero como seres humanos es bien importante trascender, el dejar una huella bonita, o a lo mejor dejar un aprendizaje. A lo mejor mi situación en nuestra relación no fue buena, fue mala, bueno, pero dejé un aprendizaje. Entonces, trascender en esta vida, en los hechos, en mi vida, en lo que sí, a lo mejor para mí es trascender, inclusive escribir un libro o dejar una situación donde yo estoy enseñando algo, estoy mostrando, es trascender, el dejar en una persona un pedacito de mí, una experiencia agradable, desagradable. Eso es también algo muy bonito, y es aprender a dejar ir, ¿no? A te suelto, vivimos, como les dije, coincidimos en este momento de la vida, hay momento que me despido, te agradezco mucho, muchas gracias por esta enseñanza, nos vamos, dejo ir, suelto, el soltar, fíjense que en uno de los diplomados que he tomado en desarrollo humano, algo que se me quedó súper grabado, que es un ejemplo que dieron que me gustó mucho y se me quedó muy en la mente, es que de momento queremos ser como pulpitos y estamos sujetos, tenemos como muchas manos, muchos brazos sujetos a muchas cosas, ¿no? A recuerdos, a pensamientos, a personas, a cosas, parecemos pulpitos. Y eso nos hace estar así como conectados hacia muchas cosas, hacia muchos momentos, hacia muchas personas. Y entonces nos soltamos. Entonces obviamente sufrimos cuando no tenemos ese control. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a soltar? Si yo empiezo a dejar ir, si yo empiezo a decir, bueno, ya dejo mi niñez, disfruté, viví, qué padre, dejo mi trabajo, aprendí, no aprendí, lecciones buenas, lecciones malas, suelto a esta persona y empiezo a soltar. Y todas esas manitas, ¿saben para qué sirven? Para abrazarnos, para apapacharnos. Eso es cuando dejamos ir, cuando soltamos, cuando nos desapegamos, empezamos a abrazarnos, a apapacharnos, a querernos, y eso es bien importante, porque entonces me encuentro conmigo, me apapacho yo, me disfruto yo, me vivo yo, vivo mi aquí, vivo mi ahora, donde no tengo un apego, donde he soltado, donde mis emociones solo me pertenecen a mí, donde yo decido si quiero estar triste, si quiero llorar, si quiero cantar, si quiero gritar, si quiero enojarme, pero ese es algo mío, ese es algo que me pertenece y que el otro tiene que respetar, y que el otro tiene que, porque yo tampoco puedo ser el apego de una persona, ¿no? Entonces eso es algo como que súper bonito y súper importante, ¿no? Entonces todo esto también tiene que ver con el amor propio, el trascender, el crecer, el dejar huella, inclusive en ti mismo, ¿no? Entonces todo eso, espero que todo esto que les he platicado y que les he compartido les guste, y así como este tema vamos a hablar de muchos temas más que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir platicando. Me encantaría saber cuáles son sus comentarios, sus puntos de vista, de qué les gustaría que también siguiéramos platicando. Recuerden que vamos a hablar de muchas cosas, de psicología, de pareja, de amigos, de maquillaje, de moda, de lugares. Bueno, son muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero que también me gustaría saber qué es lo que les gustaría que platicáramos. Y bueno, espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, compártenlo, denle like y suscríbanse a mi canal, que aquí voy a estar para ustedes. Les mando muchos besos.
Cuídense mucho, apapáchense, suelten, por favor, suelten y disfrútense, vivan el aquí y el ahora y los quiero. Un beso.